Vico anda suelto, lo soltaron en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. David Pastor Vico, un personaje que no necesita presentación, pero se la vamos a dar, filósofo, y acaba de dar una conferencia, una de tantas conferencias, las redes sociales en la formación profesional, herramienta o distracción, y se presentó a las 4 de la tarde aquí en la Galería de Rectores. Vico, bienvenido, ¿cómo estás? Pues Bienvenido. muy bien, muy contento, gracias a todos. Y bueno, pues una alegría el poder volvernos a encontrar con gente amiga, con colegas y pasar un muy buen rato. Lo he pasado realmente bien en la Galería de Rectores, lleno hasta la bandera. De hecho, creo que alguno se tuvo que quedar fuera y lloró amargamente el que yo no estuviera, el no poderme ver, y la verdad me lo he pasado muy bien. Vamos a hablar de casi de todos los temas, pero me gustaría enfocarlo a la conferencia que acabas de impartir hace unos momentos. Las redes sociales, un tema que no se ha analizado lo suficiente, y me gustaría abrir con unos cuantos datos duros que, por cierto, tú has mencionado en tus otras conferencias. Pasamos aproximadamente 8 horas en Facebook Al día. Más de 1.000 millones de usuarios tan solo en esa red social que diariamente le da dinero a Mark Zuckerberg. Además de que trabajamos gratis para Mark Zuckerberg, le damos dinero. Nuestro cerebro adicto a los likes. Exacto. Pensamiento de empatía e inclusión falso y simulado en Facebook. ¿Qué hay de todo esto, mi querido David Pastor? Pues mira, pues hay que empezar, como dices, por los datos duros. Y los datos duros son muy interesantes. Piensa que en México hay ahora mismo 62 millones de internautas. De estos 62 millones, el 80% declaró que su principal uso de Internet son precisamente las redes sociales. Y la red social que más se usa, la red social que ha tenido mayor impacto, y además que el propio Zuckerberg dijo públicamente, en México se ha convertido un poco en esa gallina de los huevos de oro para Facebook, porque es el país donde mayor intrusión ha tenido, mayor penetración ha tenido. Si hablamos que hay 62 millones de internautas, el 80% lo usa para las redes sociales y Facebook es precisamente la más usada, pues el dato es abrumador. Estamos hablando de que puede haber solo de México más de 50 millones de perfiles, y que además pasan 8 horas al día. O sea, piensa que si pasaras 8 horas al día en un trabajo no convencional, pues te pagan por ello. Estás echando 8 horas en una empresa privada que saca dinero precisamente de lo que tú estás haciendo. Y además hay cuestiones mucho más dramáticas. Mira, en comunicación, como bien sabes, trabajamos con múltiples teorías, pero desde los años 20 sabemos que existe una cosa que se llama el sesgo comunicativo, ¿no? Cuando tú participas de un medio de comunicación, radio, prensa, televisión, lo haces desde tu propio punto de vista. Me explico. Si resulta que tienes ciertas ideas de algún color, rojo, azul o amarillo, cuando tienes esta idea te acercas a los medios de comunicación que responden precisamente a tu idea, ¿no? A tu idea política, a tu idea del mundo. Esto significa que se genera un proceso que llamamos el de la cámara del eco, un proceso en el que tú te vas retroalimentando de las ideas que esperas recibir, porque tú esperas ese sesgo. Bueno, pues en Facebook se multiplica por 1.000.000, porque ya no son en amplias poblaciones, son en individuos. Cada uno alimenta la red social con sus intereses, y la red social lo que te devuelve es simplemente ese interés, o sea, te anula la posibilidad de conocer otras partes del mundo. Y 8 horas al día son muchas horas. Vico, yo quiero preguntarte, pues hay la mayoría de la gente que está aquí, la mayoría no nació cuando no había Facebook, ¿no? Y entonces hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que dar un paso. Hay quienes pues todavía utilizamos en su momento un poco la máquina de escribir, y bueno, pasamos todo este cambio tan fuerte. Fue una revolución en cómo comunicarnos, en cómo poder hasta entregar un trabajo en la escuela. Ahora, ¿en qué sentido ahora, o cómo viene a ayudar? O tú me dirás si ayuda, no ayuda. Yo creo que sí, pero bueno, tú eres el experto, y yo creo que habría que verlo con mucha estrategia, porque creo que sí se puede aprender a través de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, pero de qué manera que no se nos escape y irnos por otro lado, que no es el que queremos. Bueno, vamos a ir al turrón, vamos a ir al dato duro, que es el que nos va a servir. Lo que has dicho es totalmente cierto. Existe una brecha generacional entre los nativos digitales y nosotros. Y nosotros no somos de esta nueva era digital. Nosotros no nacimos en esta era. A estos chicos, a los que nacieron del 98-99 para acá, los llamamos nativos digitales. Para ellos, aunque Facebook no tenga más de 10, 12 años, cuando ellos nacieron, cuando empezaron a tomar conciencia del mundo, ya existían las proto-redes sociales y finalmente estas redes sociales. Y entonces voy a un dato empírico. Hay una organización, una asociación a nivel internacional que se dedica a evaluar el rendimiento académico. Por sus siglas en inglés es IEA. Esta asociación ha hecho el siguiente estudio, lo hizo en el año 2015.
estudió precisamente a todos estos nativos digitales para ver qué capacidad tenían para encontrar información relevante en Internet, o sea, información veraz, poder separar lo que es verdad de lo que es mentira. Hablamos que este estudio se hizo en los países desarrollados, o sea, en todo el ámbito europeo, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda. Bueno, pues el dato que nos arrojaron fue terrible. Solo el 2% de los nativos digitales son capaces de encontrar información relevante en Internet. Y esto se da por una razón muy sencilla. Aunado a esto que te he comentado de la cámara del eco, cuando tú navegas en Internet, en redes sociales, como pasa que en México el 80% de la población se dedica a eso cuando se mete en Internet, la información que te está llegando es absolutamente sesgada. Te nutres de una información sesgada. Te pongo un ejemplo para que nuestros escuchas lo entiendan. Imagínate que te encantan los vídeos de comida. Esos vídeos donde si quitan el queso se acaban los vídeos, ¿no? Porque todo lleva queso, ¿no? Bueno, a Tasty. Exacto, te encantan los vídeos de Tasty. Bueno, pues entonces tu perfil, que tiene detrás un algoritmo, tu timeline tiene un algoritmo, va identificando cuáles son tus gustos, de tal manera que en poco tiempo solo te aparecen vídeos de Tasty. Pero si yo ahora, unido a los vídeos de Tasty, te empiezo a bombardear de información falsa, tú no vas a ser capaz de saber qué es verdad y qué es mentira. Esta asociación internacional nos explica que el problema es que los jóvenes no tienen pensamiento crítico, o sea, no tienen un pensamiento crítico y autónomo lo suficientemente formado que les permita ver qué es verdad y qué es mentira. Pero ojo, tienen los datos. Yo doy conferencias constantemente y les pregunto a nuestros alumnos universitarios, a los jóvenes universitarios, yo les pregunto si tienen la certeza de que el hombre llegó a la Luna en 1969. Y algo que, bueno, pues cualquiera diría, pues sí, ¿no? Pues no, nadie levanta la mano. Os invito, tengo algún vídeo en YouTube donde hago esta pregunta a 3.000 jóvenes en el frontón cerrado y no levanta la mano ni Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente, lo saben, que el primer satélite lanzado al espacio fue el Sputnik. Conocen quién fue Yuri Gagarin o la perrita Laika. Saben quién fue el señor Armstrong, Neil Armstrong. Saben aquello de que un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Saben también que fue la Guerra Fría. Pero a la hora de la verdad, cuando le pides que hagan una sinapsis entre ideas, una conexión entre ideas, no son capaces de articular una idea original. O sea, no son capaces de decir, ah, caray, el hombre sí llegó a la Luna. Ellos no son capaces de hacerlo precisamente porque faltan esos rudimentos del pensamiento crítico y autónomo. Entonces, claro, tenemos un problema muy serio. ¿Sirven las redes sociales? Pues mira, sirven para lo que sirven. Entonces, las redes sociales hay que entender que no son una herramienta precisamente de formación. Es una herramienta lúdica y como tal hay que usarla. Ahora, y tampoco una herramienta de democratización, y creo que eso también es importante decirlo, porque muchas veces funcionan más como una válvula de escape de la inconformidad social que de un método de denuncia, que desde luego también fungen un papel importante en ese sentido, pero tú lo decías también en algún momento, ¿no? Finalmente estás del otro lado del teclado sin salir de tu casa y eso es exactamente lo que el gobierno quiere. Tú sabes que muchas veces los gringos sacan unas encuestas muy estúpidas, ¿no? Pero una de estas encuestas decimos en España de perogrullo, o sea, tonterías de perogrullo son tonterías de, hijo mío, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Una universidad norteamericana dijo que cuantas más horas pasa un internauta en Facebook despotricando y blasfemando con ideas políticas, haciendo memes, menos horas de activismo en calle va a desarrollar. O sea, es un lenitivo. Las manifestaciones por la red. Claro, mira, piensa lo siguiente, hace 4 o 5 años una fuerte campaña de Twitter o de Facebook podía hacer cambiar una ley. Hoy ya no. ¿Y por qué ya no? Porque no importan, porque se saben que son momentáneas, que son pasajeras. Podré meterme en change.org y hacer una super campaña, pero basta con que el político de turno lo vea y diga, ah, muy bien, lo tendré en cuenta, lo guarde en un cajón y se acabó. Porque inmediatamente sale el siguiente escándalo, sale la siguiente bomba informativa y ya todo el mundo se olvidó de eso. Es un lenitivo. O sea, las revoluciones se hacen en la calle, no se hacen por las redes sociales. ¿Y cómo lograr entonces, David Pastor Rico, en tu opinión, cómo lograr aprovechar las redes sociales como lo que son, como herramientas que sí pueden propiciar por lo menos unos primeros pasos para después generar verdaderos cambios? Claro, mira, piensa que las redes sociales sirven en un primer momento para ligar. Facebook se llamaba en un principio de Face Match, fue un experimento de Zuckerberg en su universidad. Él lo primero que hizo fue hackear todos los perfiles de todos los alumnos y esas fotos horribles que tú odias, esa que te piden al principio de curso, que tú la das porque sabes que no sirve para nada, ¿no? Esa foto horrible es la que él utilizó para un programa muy divertido de Face Match en el que tú podías ir eligiendo quién era la persona más guapa de la universidad o no. O sea, algo puramente lúdico. ¿Para qué podemos usar las
las redes sociales. Pues esos amigos de la primaria que no ves desde hace años, agrégalos. Tampoco los vas a ver, ¿eh? O sea, la realidad que los vas a agregar, pero no los vas a ver. O para saber a dónde tienes que dirigirte a ver una buena conferencia o a escuchar un programa de radio. O sea, es una herramienta comunicativa, pero no es una herramienta formativa. Podrá ser informativa, pero nunca formativa. ¿Por qué? Porque la formatividad es mucho más compleja por una razón. Mira, Facebook responde a un impulso de la inmediatez. Las redes sociales son inmediatas. Snapchat, o sea, todo es inmediato. Cuelgo, subo, se consume, desaparece. Aunque queda en un limbo de información. Pero la realidad es que cuestiones como la formación o incluso el amor o el trabajo requieren de su tiempo. O sea, formarte no es una cuestión inmediata, requiere de tiempo. Y precisamente las redes sociales se fungen, inmediatamente desaparecen, se fulminan. Entonces no podemos pensar en esta herramienta como una herramienta formativa, a menos que seas un analista de la comunicación y estés haciendo un análisis de las redes sociales. Ahora, si eres un matemático, si eres un ingeniero, una persona de la calle, no. Realmente esto solo te va a servir para estar en contacto con tus amigos, fanfarronear un rato, recibir algún like, que es una estimulación cerebral muy divertida, como comer chocolate, ¿no? Comer chocolate y tienes a los minutos esa sonrisa bobalicona, ¿no? Como de orgasmo bien hecho, ¿no? Se ve, ¡ay, qué a gusto!, ¿no? Endorfilike. Exacto. Bueno, pues realmente Facebook funciona exactamente igual. Un like es un aplauso. Entonces, bueno, pues sube tu meme, recibe unos cuantos aplausos, siéntete importante, cubre ese escalafón de la pirámide de Abraham Maslow, ¿no? El autorreconocimiento, sé feliz y ya, olvídate y a otra cosa mariposa, ¿no? Y entonces tenemos que entender eso y que el uso de la palabra nunca debe desaparecer. La palabra escrita está muy bien, pero hemos tenido que inventar 1 millón de emoticonos y de GIF para poder solventar esa carestía emocional que tiene el texto liso en las redes sociales. Los emoticonos no son gratuitos. Los emoticonos se han hecho porque los malos entendidos y los problemas a la hora de la literalidad del texto nos obligan a meter un aporte más, una carita sonriendo, una carita llorando, para que podamos entender que hay una emoción detrás de eso. Oye, pues esa emoción la tengo viendo a ustedes a la cara. Sí, darse un beso en lugar de enviarlo. Y más cosas que un beso, ¿no? También. Sí, más cosas. Claro, Oye, claro. Y cuando lo cuenta con este humor, David Pastor Vico de Yanira Morán, no se siente tan siniestro, ¿verdad? Pero no es ocioso. No se siente tan siniestro, pero lo es, lo que decías, no formativo, pero hay un riesgo latente siempre, y eso es lo que da miedo. De pronto, las redes sociales no es que sean malas, las redes que se hacían antes de este tipo de redes en la tecnología, se hacían redes sociales de amigos, y hay quien enviaba cartas y se hablaba por teléfono. Ahora el teléfono tiene más desuso, sobre todo el de la casa, el fijo, ¿no? Sí. Pero hay que tener mucho cuidado, hay un gran riesgo. Piensa que, verás, toda herramienta conlleva un riesgo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un cuchillo de untar mantequilla por las mañanas en mi mano, pues no es más que una herramienta para untar mantequilla en el pan. Pero si le das otro uso. Claro, el mismo cuchillo de untar mantequilla lo pones en las manos de un talibán en Afganistán con un reportero de la BBC amordazado de rodillas en el suelo, y te aseguro que será una herramienta para separarle la cabeza del cuerpo, ¿no? El Facebook, las redes sociales, no es más que una herramienta. Lo que tenemos que aprender es el uso de la misma. Y recordar una cosa, tenemos la sensación de que es un servicio público y no lo es. Facebook cotiza en Nasdaq, en el fondo de valores, la bolsa de valores tecnológicos más importantes del mundo. Facebook pertenece a un señor que gana miles de millones de dólares. Ahora mismo hay 1.800 millones de perfiles de Facebook activos. No es una banca en el parque que tú te sientas, la disfrutas. Es una herramienta, y una herramienta de una empresa privada. Todos los datos que estamos poniendo, ya sabéis que hace no más de 4 años, todos los países, o la gran parte de países del mundo, estaban intentando legislar para poder usar la metabase de datos de Facebook. Todos los países, México incluido, España incluido, etc. Ya no hace falta, porque es una empresa privada, puede venderle lo que quiera a quien quiera. Y una herramienta que te vigila además, Hombre, sabe todo de ti. Porque necesita saber todo de ti. Vamos a haz un ejemplo. Invito a los escuchas a que agarren el teléfono celular de tu amigo y vean su timeline, y verá que los timelines de cada uno va específicamente para esa persona. En mi caso me intentarán vender viajes para irme a España, en tu caso a lo mejor para irte a Cancún, ¿no? Pero está totalmente dirigido hacia la persona. No les puedo decir que aparece en mi caso, pero oigan, nunca está de más que nos vengan a recordar que las noticias del Deforma no son noticias verídicas, aunque parezca ocioso, y si lo hace David Pastor Vico, pues qué mejor. Muchísimas gracias, Vico, por haber Gracias, Vico. Gracias a ustedes, y bueno, es un placer estar en casa. Oye, y recuérdanos nada más en dónde te podemos seguir, por favor, para encontrar más de esto. Pues vamos al maldito David Pastor Vico en Facebook, en YouTube me podéis encontrar
encontrar en mi canal, que es Vico Anda Suelto, y en Twitter como @GranVico. Lo de Gran Vico no sé por qué, ¿tú lo sabes? Los que están en YouTube lo pueden elucubrar fácilmente. Muy bien. Vayan allí a Vico Anda Suelto porque hay una serie de conferencias increíbles. Muchísimas gracias, Vico. Gracias a ustedes, un placer. Gracias.